¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes y como cada viernes nos toca repasar agenda, tenemos muchas actividades culturales repartidas además por toda el área metropolitana de Vigo. Enseguida la repasamos, pero antes queremos hablar de este libro de Chantaje a una jueza de Ana Pardo de Vera, que nos escucha ya al otro lado del televisor. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mira, encantada de saludarte. nunca pensé yo que iba a poder estar casi físicamente en la redacción de Público y ahí me tienes. Pues aquí estáis y además sois todas bienvenidas, sí, por supuesto. Vamos a hablar hoy de periodismo, pero sobre todo vamos a hablar de literatura, porque este libro, aunque tiene mucho de real, es ficción y nos habla de la historia de una jueza que planta cara al Poder Judicial, también al Poder Político, para poder desentramar una trama de corrupción. Sí, efectivamente, Amalia es una jueza, más bien ex jueza, ya se conoce desde las primeras líneas del libro, no estoy haciendo ningún spoiler, que aparece muerta y a la que habían expulsado del Poder Judicial. Ella estaba investigando una trama, investigó durante años una trama de macrocorrupción que su demora en la investigación fue la que la expulsó del Poder Judicial. Entonces, a partir de la aparición de su cuerpo, en su casa se desata pues la acción que he querido hacer en clave presente y en clave pasado, con retrospecciones para que se conozca muy bien cómo es esa trama y que efectivamente es una trama ficticia, pero de la que he sacado muchas ideas de sumarios de corrupción en Galicia, desgraciadamente, que hay bastantes. En Galicia, como el resto de España, somos un país bastante corrupto y así lo dicen los índices de los organismos internacionales. Ahora vamos con eso, pero antes de nada, menuda valentía la tuya, y además en tu primera novela de ficción, matar a la que al final es la protagonista, porque es el hilo argumental de toda la novela, pues en las primeras páginas. Sí, la verdad es que empecé así, empecé fuerte porque toda mi obsesión es que el tema de judicial, el tema político, el tema partidista, el tema empresarial, menos el tema de la trata de las mujeres, no aburriese al lector, ¿sabes? Porque los periodistas, bueno, yo me dedico a eso, al periodismo político e institucional, y entonces me daba pánico que a la gente le aburriese el libro. Entonces he tenido mucho cuidado, he intentado, que al final es de lo que se trata, tú lo sabes, María, de que traslademos de la forma más amena posible todo tipo de informaciones. Y eso es lo que he intentado. He intentado hacer un libro entretenido, rápido y nada más rápido que matar ya a la protagonista en las primeras líneas. Oye, No sé y si hay un poco de maldad por mi parte, pero espero que no. también puedes contar además todo lo que hay detrás, porque muchas veces los periódicos están limitados por espacio. No solamente hablas de los políticos corruptos, de los caciques o de los delincuentes puramente, sino que hablas también de cómo afectan a gente normal todas esas corruptelas. Claro, es que esa es la cuestión en la que yo quería centrarme, que es el componente humano de todo lo que deriva de la corrupción. La corrupción tiene derivadas partidistas, tiene derivadas judiciales, empresariales, políticas, pero sobre todo lo que no sale en los papeles, y cuando digo los papeles me refiero a los medios de comunicación y a los sumarios muchas veces, es gente anónima con nombres y apellidos que se ve muy afectada por casos de corrupción a los que le llegan muchas veces sin culpa ninguna, muchas veces sin estar relacionados directamente con los protagonistas o los culpables, y sin embargo que les hacen muchísimo daño y les causan un profundísimo dolor. De todas formas, a veces es muy difícil, y tú lo dices en este libro, casi negarse, quiero decir, a la jueza, la protagonista de esta novela, casi la admiraban los propios corruptos, tampoco estoy haciendo ningún spoiler, precisamente por su fortaleza y su convicción de no dejarse sobornar. En cambio, en muchas páginas de este libro hay frases del estilo, tengo aquí apuntada alguna: deberías soltar lastre, un día vas a tener un disgusto, te vas a meter en problemas, como déjalo pasar, ¿no? A lo mejor hacer la vista gorda no es tan grave. Sí, efectivamente, y muchas veces no podemos juzgar a la gente por decir, mira, me voy a callar mejor,
voy a estar a mis cosas en lugar de meterme en este follón, porque realmente es muy difícil destapar casos de corrupción en Galicia, pero también en toda España, insisto. Y es muy difícil porque los denunciantes de corrupción están muy poco protegidos. Recientemente se ha aprobado se ha hecho una transposición de una directiva europea precisamente para proteger a las víctimas de corrupción, que muchas veces se quedan sin trabajo, a las víctimas de corrupción entendiendo a los denunciantes Sí. desprotegidos, se quedan sin trabajo, son amenazadas, sus familias, tienen que cambiar de sitio de vida y sin embargo, y nadie se ocupa de ellos y ellas. Y eso, hay casos muy, muy conocidos como el de la Gürtel, ¿no? Que todavía está en investigación y son casos, a mí es que me provoca muchísimo rechazo, cómo un país es incapaz de proteger a gente que intenta salvarlo de algo tan grave como es la corrupción y que lo pudre todo. Oye, por cierto, que te has venido a Galicia, no para hacer esta entrevista, que ya la vemos en Madrid, Sí. sino para ambientar esta novela en Lugo, bueno, más concretamente en Ocaurel, en Navia de Suarna. Sí, es la zona donde tenemos allí, de donde es mi familia y la verdad es que es una zona, yo creo que es, en Galicia no, pero fuera de Galicia es una de las zonas más desconocidas y es una zona preciosa y hermosísima, como la conozco también, pues no me costaba nada crear ahí en sus escenarios fabulosos, sus pueblos, sus aldeas. María, no sé si la conoces, pero seguro que sí, os Ancares suenan un poquito más. Es un sitio hermosísimo, frío, eso sí, muy frío, pero yo llevé allí a la trama porque quería que mi primera novela fuera allí, del sitio que mejor conozco y donde la verdad es que más facilidades he tenido para desarrollarla, hablando con la gente y bueno, crear esos ambientes también es importante y allí sin duda hay una gente maravillosa que me ayudaron un montón. Llevas además la trama en el doble sentido, la trama, el argumento de la novela, pero también esa trama corrupta que, bueno, nace en Galicia, ¿no? En Os Ancares, incluso en Compostela, pero que se extiende más allá de España, también un paralelismo a otras tramas de corrupción que hemos ido conociendo en los últimos años. Sí, claro, porque hay una cuestión que es común a todos los sumarios de corrupción, sean en Galicia, sean en Madrid, sean en Cataluña o sean en Murcia, que es qué hacemos con el dinero que surge de la corrupción y que no puede ser conocido, que suelen ser además grandísimas cantidades. En este caso de la corrupción asociada además a la trata de mujeres, a la esclavitud sexual, que da muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, todo ese dinero, ¿a dónde va? Pues va al extranjero, que es a donde se trata de tapar. Ahí incluyo también pues, un pequeño homenaje a este oficio nuestro, María, que es el periodismo tan maltratado a veces, pero que es el mejor oficio del mundo, como decía, el oficio más hermoso del mundo, como decía Gabriel García Márquez, que es un homenaje al periodismo de investigación también con esta trama. Hablábamos antes precisamente de la novela y la ficción como la posibilidad de contar cosas que a veces no caben en los periódicos y pregunto yo, a veces también la posibilidad de contar cosas que a veces no se pueden contar en los periódicos, quizá porque lo que le pasaba a esta jueza, que tenía unas pruebas que no conseguía demostrar o que no conseguía que admitieran. Efectivamente, el periodismo tiene sus propios códigos y obviamente cuando narras una información, un reportaje, incluso un análisis o una opinión, tienes que ser estrictamente rigurosa con los hechos que tienes contrastados. Entonces no puedes salirte de ahí. Retratar ambiente, retratar estructuras, retratar atmósferas, incluso aspectos más estructurales, ¿no? De años y años a lo mejor de incidencia de esa corrupción es más complicado y de hecho no tiene cabida prácticamente, ¿no? Ya no solo por la limitación de espacio. Entonces yo creo que la ficción en este sentido es muy, muy útil para conocer la realidad. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo siempre pongo el ejemplo de Almudena Grandes con la guerra civil, ¿no? Sus episodios de una guerra interminable nos han ayudado y nos ayudan a conocer una parte de la historia de España muy oscura
y muy tapada también por quienes la protagonizaron. Yo no sé si conoces a muchas Amalias en el mundo de la justicia, si son necesarias más, pero también pregunto, que ahí sí que conoces a alguna, conoces a muchas Sandras, que es otro de los personajes que aparece en este libro, que es la mujer periodista fuerte, que después intenta ayudar a destapar el caso, sobre todo a investigar la muerte de la jueza. Conozco a Amalias y Amalios, diría, y conozco a Sandras y Sandros. O sea que sí, por suerte son muchos más que los corruptos. Y eso es lo que ayuda. Lo que pasa es que lo tienen mucho más difícil en un país donde los controles públicos contra la corrupción son muy enclenques. Es verdad que somos una democracia joven, pese a que a veces no lo creamos, después de 40 años, que venimos de unas dictaduras, de un Estado muy potente dictatorial y que hay estructuras que permanecieron. Pero yo creo que las instituciones y los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo para tener mayores controles en la administración, porque la corrupción es inevitable, es inherente al ser humano, pero la cuestión de el avance de una democracia se demostrará en función de cómo luche contra esa corrupción, y hay que ayudar a los Amalios, a las Amalias, a los Sandros, a las Sandras y a toda esa gente con convicciones y un compromiso tan fuerte, gente muy decente que lucha contra la corrupción. En el periodismo, a veces cuando ofende un artículo, sobre todo cuando te dedicas al periodismo de investigación o político, es que el trabajo lo has hecho bien. Yo creo que con este libro puede ocurrir también. Sé que has recibido muchas críticas positivas, pero ¿ya alguna ofensa? Bueno, de momento yo no, más allá de alguna gente en redes sociales que a veces son auténticas cloacas de la opinión y que te dicen que en lugar de callarse, pues te dicen, pues antes me muerta que leerlo, cosas así, que obedecen a no sé, porque luego es gente que a lo mejor vas y te la encuentras en un bar y nunca te diría eso, pero bueno, no, que va, al revés, estoy encantada. Ya solo el hecho de haberla escrito, haber podido escribirla porque la editorial me lo pidió, yo creo que si no nunca me habría atrevido a dar el paso a la ficción, aunque me encanta. Ya estoy, para mí ya es un logro y luego pues bueno, a ver qué pasa y todo es perfeccionarse también. En el a ver qué pasa, ahí era mi casi última pregunta. Después de dar ese paso, una vez quitado el miedo ya, ¿sigues escribiendo? Sí, la verdad es que yo ya sigo escribiendo mucho con el periódico, bueno, al final ya sabes, escribimos todo el Ficción, tiempo, que si Ana, una ficción. escaleta, que si un guión. Ficción, me encantaría seguir escribiendo ficción, sí. O sea, ¿para qué me encantaría seguir escribiendo ficción porque se me ocurren, nos dejamos tanto en el tintero que se me ocurren multitud de temas, me encantaría. Vale, ahora la última y definitiva. Sé que vas a estar dentro de poquito por aquí cerca, de momento va a ser la única cita que vamos a tener casi que en el área metropolitana, vas a estar en Bueu. Confirma Sí. y dime si en una semana o dos, ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, todavía no tengo la fecha, pero yo creo que, o sea, durante el mes de octubre seguro. Intentaré estar en Bueu, que ya estuve en verano presentando el libro de Jesús Cintora, y que es un ensayo, y intentaré ir yo también con mi novela. No sé si Jesús querrá acompañarme, pero vamos, como siempre es un placer ir a Bueu, ir a Vigo, ir a Galicia en general. O sea, es que tengo tanta morriña que no me cabe ya. Bueno, Jesús se conoce perfectamente el camino a este Sí. plató, así que si acaso que te acompañe y nos vemos en persona. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer, María. Un Ana beso a Parto de Vigo. Vera, Chantaje a una jueza, editorial Espasa. Tienen lecturas, si quieren, para el fin de semana, porque realmente es una novela, ya le decía, que con esto de matar a la protagonista ya al comienzo, de rápida lectura. Pero este fin de semana tienen también muchas más cosas que hacer. Les decía yo que íbamos a repasar toda la agenda que nos depara viernes, sábado y domingo, y empezamos, por ejemplo, por el Festival Underfest, que comenzaba ya ayer y que continúa hoy. Ahí los tienen los suecos Diamond Dogs. Presentarán su último trabajo esta noche a las 11:30 en la Master Club. Pero antes otros grupos, como veis en el cartel, en el Marco, en la Iguana, en la Radar, la Kominsky o la Mogambo. Mañana se suma además al escenario la Reserva Rock y el domingo en el Auditorio del Concello tenemos a Cupido. Y dentro de las fiestas del Cristo, concierto de Coque Maya, uno de los últimos de su gira antes de retirarse indefinidamente de los escenarios. Acaba de anunciarlo hoy en el pabellón municipal a las 10 de la noche.
Y mañana, Montando Cristo Festival, también en las fiestas de Cristo en Oporriño, con bandas como Salomon Grass, Inmates, Zona Cero o The Broke. También Gisela, con canciones de Disney. Y hoy en la Pecera, concierto de Los EP a las 10 de la noche, con entrada a 6 euros. Los EP, ya lo sabéis, son una banda de Vigo especializada en versionar a los Brincos, los Bravos, Longstar, los Mustang y diferentes bandas míticas de los 60 y los 70. Y mañana también en la Pecera, concierto de Mad Martín Trío a las 10 de la noche en Pizarro número 35. Entrada a 8 euros, rock and roll más primitivo, directo y clásico. Y mañana sábado en el Sinatra Cocktail Bar tenemos el concierto presentación del grupo Para Entrar a Vivir a las 9 de la noche, entrada a 5 euros. Y vamos con artes escénicas de la Sala Ártica, Cuco y Love, espectáculo clown para público adulto, viernes, sábado y domingo. 10 euros la entrada, más gastos de gestión en caso de venta anticipada. En taquilla son 14 euros. Y que en 2 sesiones, viernes y sábado, ambas a las 8 de la tarde, tenemos en Teatro Ensaye Intuición, un canto a la observación, la música y la amistad. Además, en Redondela tenemos este sábado a las 7 en el Multiusos una conferencia, exposición y proyección de un documental sobre arqueología subacuática denominada Proyecto Argos, Memoria e Patrimonio Baixarría. Esta es nuestra 10ª cita cultural que vamos a completar no ya con cuestiones a medio plazo, sino a largo plazo, porque tenemos toda la programación trimestral de este otoño del Auditorio Mar de Vigo, una programación donde sobre todo predominan los festivales y el teatro musical. Creo que los compañeros no tienen esta programación, que la están buscando, no se preocupen, que enseguida reciben toda esa información. Hay en total 25 espectáculos donde encontramos danza, donde encontramos teatro, donde encontramos sinfónicas y donde encontramos musicales, tanto para público adulto como para los más pequeños. Para ellos, por ejemplo, La Bella y la Bestia o Peter Pan, que van a estar aquí en torno a las Navidades, y para los adultos, por ejemplo, un espectáculo de cabaret. Ahora sí parece que podemos ver esa pieza musical. Hasta 6 musicales podremos ver este trimestre en el Mar de Vigo, ya en octubre, el 7 y 8, el Gran Hotel de las Reinas. Hola Vigo, nos vemos en el Auditorio Mar de Vigo el 7 y 8 de octubre. Allí estaremos en el Gran Hotel de las Reinas. Pero es que además tendremos otros 2 musicales que de toda la geografía gallega solo tendrán funciones en Vigo, 5 cada uno. Se trata de la superproducción El Médico del 11 al 13 de noviembre y para toda la familia Peter Pan del 2 al 4 de diciembre. En diciembre también el 11 La Bella y la Bestia y antes el 27 de noviembre el espectáculo Super Thing. En Vigo de nuevo del 21 al 23 de octubre Les Luthiers con Gran Reserva. Hemos formado una comisión de mantenimiento y actualización permanente de la canción Patria, la KMAPKP. Además, tendremos el ballet clásico de Ucrania en 3 ocasiones, el 24 de octubre y 13 de enero con El Lago de los Cisnes y el 18 de diciembre con el Cascanueces. 10 días después, el espectáculo también de danza Spirit of the Dance. Además, músicas de cine o las bandas sonoras de Disney. En enero también el concierto de Año Nuevo y completan la programación la Gala Internacional de la Magia el 9 de octubre, el monólogo de Dani Martínez el 17 de diciembre o la banda Tributo a Queen el 29 de diciembre. Y si empezábamos la agenda hablando del Festival Underfest, vamos a terminar la agenda de la misma manera, porque en realidad el festival comenzaba ayer en el Auditorio Mar de Vigo y tenemos parte de esa actuación. Con ellos vamos a llegar al final del programa y nos despedimos hasta